Bacalao, cabra, el castillo, cuatro latas, culo gordo, chorizón, filete de los pobres, loca, Lola Flores, mirabragas, mofletes, pato, pera, soplillo, zapatilla. Estos son solo algunos de los 35 coches con mote que os traemos. La imaginación al poder. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. A veces hacemos vídeos muy técnicos, otros muy sesudos, de conducción, de gestas deportivas, de historia, pero a veces nos apetece hacer vídeos simplemente que sean divertidos. ¿Te parece, Rodrigo? Ya era hora, vídeos para pasarlo bien, hombre. Pero una cosa, expliqué para la gente que no sabe qué es mote. Pues tiene toda la razón, Rodrigo. Mote o apodo, bueno, pues es el nombre generalmente cariñoso, aunque a veces parece que no, que se le ponen a muchos coches. Y además también generalmente yo creo que porque son coches especialmente queridos por la gente. Pero ojo, que un vídeo como este no deja de ser también un repaso a la cultura automovilística popular, porque desde luego los españoles y en general los latinos para estas cosas tenemos mucha gracia, aunque también os digo, hay aquí motes y apodos internacionales. Tenía más, pero pensando en Rodrigo, 35 ya me han parecido unos cuantos. Además he incluido, además de apodos o motes a coches concretos, también a un tipo de coche. Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros, sobre todo los más mayorcitos, recordaréis muchos de estos motes y seguramente algunos por lo menos con mucho cariño. Y vamos con ellos, vamos con esta lista, esta vez por orden alfabético. ¿Seguro? Seguro, esta vez no me he equivocado. Alas de gaviota. Este sí que es un apodo absolutamente internacional. Y es que al Mercedes-Benz 300 SL se le conoce mundialmente por la particular forma en que se abrían sus puertas. Hicimos un vídeo patrocinado por la revista de 0 a 100, si te interesa el tema. Se llamaba Alas de gaviota. Daimler-Benz ha dejado de existir. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial la marca estuvo a punto de desaparecer. Bacalao. Este camión Pegaso del año 1952 estaba diseñado para transportar los coches de carreras del equipo de competición. Bueno, era una verdadera joya, precioso, que nunca llegó a tener una denominación oficial, pero no hizo falta porque con este apodo, bueno, pues se le conoce en todas partes y en todo el mundo, pues por el bacalao. Valilla. Este apodo pues surgió como homenaje a un joven italiano, genovés por más señas, que se atrevió a lanzar una piedrecita, a un soldado austriaco cuando los austriacos habían invadido Italia en 1746. Bueno, este coche realmente nació con el nombre de Fiat 508, pero acabó llamándose Valilla. Batmobile. El reglamento de siluetas, el famoso Grupo 5, dio lugar a coches espectaculares. Para mí, voy a hacer un vídeo porque es el Grupo B de los circuitos. Bueno, hemos hablado de uno de ellos, el Porsche Moby Dick. El Porsche, hemos hecho un vídeo exclusivo dedicado a este coche titulado Moby Dick, el Porsche Turbo más brutal. Pero también eran igual de espectaculares los BMW 3.0 de 1972, que por sus aditamientos aerodinámicos enormes, pues recordaban mucho al coche de Batman. Bocanegra. Hay un Ibiza de la cuarta generación que ese sí se llama así, Bocanegra. Bueno, este coche, el inicial, que era un SEAT 1200 o 1430 Sport, se llamaba así por un paragolpes bueno, era un paragolpes que aglutinaba también la parrilla, los faros y que le daban ese característico frontal. Por cierto, un coche precioso de diseño español y que todo el mundo llamaba Bocanegra y del que también hicimos un vídeo exclusivo. La cabra. Este apodo fue usado indistintamente para el Citroën 2 caballos o el Dian 6 e indistintamente también para las berlinas como las furgonetas. ¿El motivo? Bueno, el motivo está claro, su capacidad de pasar por casi cualquier sitio. Bueno, hablando de motes y apodos, os recuerdo que a la furgoneta, en este caso solo la furgoneta Dian 6, y por culpa, digamos a causa de una publicidad, también se la conocía como la currante.
el Castillo. En su momento, los SEAT 850 Coupé, tanto el Coupé como el Sport Coupé, bueno, pues eran coches verdaderamente exclusivos con los que muchos de sus dueños pues querían aparentar. Bueno, por eso se le llamaba el Castillo, porque se decía, con mucha gracia, que era un castillo porque dentro iba siempre un fantasma, que es como se llama, al menos en España, a la gente presuntuosa. Cirila. Este sí que es un apodo completamente cariñoso que se le daba al dos caballos, en este caso a la versión furgoneta. Bueno, yo creo que quizás por su vocación rural, porque la verdad es que el nombre de Cirila pues evoca a una moza de pueblo. Cola de pato. El peculiar alerón del Porsche 911 RS pues dio lugar a esta denominación y posteriormente el 911 Turbo pues se le llamó cola de ballena. Bueno, todavía se le sigue conociendo así. Cuba. Antes de establecerse en Almusafes, en Valencia, en el año 1976, Ford estuvo fabricando en el periodo de entreguerras coches en una planta de fabricación de Cádiz. Bueno, al coche que fabricaban mucha gente le llamaba Forito, pero por el nombre que tenía, sobre todo, que tenía en algunas zonas una forma muy redondeada, acabó llamándose Ford Cuba. Cuatro latas. Todo un clásico. Y es que ese anagrama que llevaba el Renault 4L, pues la verdad, era muy inspirador, pero desde luego fue siempre un apodo cariñoso. Culo gordo. Seguimos con Renault. Y es que la anchura posterior del Renault 5 Turbo, ojo, no hablo del Copa Turbo ni del GT Turbo, sino el Turbo de verdad, con motor central, pues se lo ponía fácil a los ingeniosos. Y además es que era un coche poco visto en España. Yo, cuando hablo de este coche, siempre cuento una anécdota. Que unos amigos míos, para tirarse el rollo, dijeron que estaban haciendo autostop y les pararon unas francesas en un Renault 5 Turbo, culo gordo, y que se subieron con ellas para ir a la playa. Bueno, obviamente este coche era biplaza y mis amigos, unos mentirosos. Chorizon. De Talbot Horizon a Chorizon. Bueno, hay quien dice que es peyorativo, yo creo que no. Yo creo que también tenía mucho que ver el hecho de que este coche en España fue utilizado por la Policía Nacional, que pues detenía a los delincuentes y entonces metía a los chorizos en el Chorizon. DKV. Este es el ejemplo de cuando una marca se convierte en un nombre genérico, porque el éxito que tuvo en España, que tuvieron las furgonetas DKV, pues lo demuestra que el hecho de que durante muchos años, para referirse a una furgoneta, la gente, yo recuerdo oírsele a mi madre, decía, mira, ha venido tu tío una DKV, que no era una DKV, pero era una furgoneta. Escarabajo. El primer Volkswagen o Volkswagen, el tipo 1, bueno, ya sabéis que Volkswagen es coche del pueblo, pero este coche en cada sitio se le llamaba de una manera, cariñosa siempre. Beetle en los Estados Unidos de Norteamérica, Käfer en Alemania, Maggiolino en Italia o Coccinelle en Francia. En España se llamaba indistintamente, bueno, sobre todo escarabajo, pero también cucaracha. Además recuerdo una anécdota, porque cuando yo trabajaba en la tienda, pues vino una chica y nos preguntó si teníamos escarabajos descapotables. Y el becario que teníamos allí le dijo, no, tenemos cucarachas berlinas. Bueno, no le hizo mucha gracia porque se fue y nunca volvió. El filete de los pobres. A veces la publicidad tiene mucho que ver con este mote o este apodo. Y es el caso del 5000, porque claro, vamos a ver, si dices de un coche que es para 4 y con mucho nervio, que le acaben llamando el filete del pobre, es lo menos malo que le puede pasar. Godzilla. Este es otro apodo internacional y es que el Nissan GT-R era, por tamaño, por estética, por prestaciones, un verdadero monstruo. Pero yo creo que es un apodo, además de respetuoso, muy merecido. Aiga. En la España de la posguerra, un coche grande y lujoso era un Aiga. Por cierto, otra expresión que he oído mucho a mi madre. La historia real es que los indianos eran los españoles que se iban a hacer fortuna a Sudamérica y volvían con bastante dinerito. Pero bueno,
no tenían mucha cultura, algunos de ellos, y llegaban al concesionario y le decían al vendedor: deme el coche más grande que haya. Huevo. En el caso del ISO o BMW Isetta, bueno, pues la verdad es que creo innecesaria cualquier explicación para razonar por qué se llamaba así. Bueno, es que solo hay que ver las imágenes, por cierto, que me recuerda Rodrigo que en Sudamérica en muchos sitios le llamaban no huevo, sino huevito. Yo creo que todavía es más cariñoso, ¿no? La Loca. Este apodo se aplicó al SEAT 124 Sport, sobre todo en 1600, porque era el coche que más sorprendió, también en 1800. Bueno, y la verdad es que seguramente tiene que ver porque ese coche, para lo habitual en la época, pues eran coches que aceleraban como locos. Lola Flores. Se dice que el sonido de algunos coches es pura música. Bueno, pues este era el caso del motor diésel del Mercedes 170D, que sobre todo en frío hacía un ruido ensordecedor, pero que sonaba, de verdad, muy parecido a como sonaban las castañuelas de nuestra querida folclórica, la Lola de España. Milky. Muy sencillo, esto era una forma corta y cariñosa de llamar al SEAT 1500, que era además muy popular como taxi. Mirabragas. Este es un canal para todos los públicos y no voy a contar nada que sea subido de tono. Pero es que cuando una chica se bajaba, en esta época estaba muy de moda las minifaldas, con una minifalda muy estrechita de un SEAT 600 de los primeros, que tenía la puerta, como se suele llamar, de apertura suicida, es decir, articulaban en medio y se abrían por delante, pues bueno, en fin, creo que no es necesario explicar nada más. Mofletes. Mira a este Pegaso, el de las series Z102 y Z103, y verás cómo pocos apodos son tan justificados como este. Y ojo, que conste que este camión a mí personalmente me encanta. Mula. ¿Os gusta la C15? Bueno, la verdad es que no sé para qué lo pregunto. Sé que os gusta la C15. Bueno, es que de hecho no hay más que ver el éxito del vídeo que le dedicamos a esta querida furgoneta. Yo la adoro, pero la adoro por su capacidad de cargar mucho y además por esta capacidad de cargar mucho sin protestar y sin romperse se ganó este apodo de la mula. El monstruo. En realidad, en este caso, había que hablar de Il Mostro, porque este fue un apodo que se le puso al Alfa Romeo SZ y fue con el apodo que se conocía en Italia. Luego llegó a España y la gente le llamaba El Monstruo. Creo honestamente que es un apodo apropiado, porque es un coche que tiene una pinta así, casi os diría que fiera, aunque reconozco que a mí me parece un coche muy bonito. 8,5. Otro caso de apelativo corto y cariñoso, que era el 8,5. Yo, ya sabéis, los que nos seguís, los que me seguís, que mi primer coche fue un SEAT 850, al que yo siempre llamo 8,5. Pato. Volvemos con los parecidos razonables. Yo te invito a que mires este coche, el frontal del Citroën Traction Avant. Pelotilla. Uno de los apelativos o apodos más clásicos y que sigue de plena actualidad, porque yo creo que nadie llama al SEAT 600 SEAT 600. Todo el mundo le llama pelotilla y todo el mundo sabe que es un pelotilla. También se le llamó Seilla, pero realmente pelotilla fue el apodo que cuajó. La Pera. Otro de esos casos en el que las mentes pensantes de los creativos publicitarios pues acaban haciendo daño. Y es que este mote se lo puso a este coche la propia marca. Lo contamos en un vídeo que titulamos Renault 14, el coche Pera. Rubias. Cuando había muy pocos coches y no había coches familiares, coches de carga, era muy frecuente que la gente, los mecánicos, cogían una berlina normal, le quitaban la parte trasera y de madera hacían una furgoneta o un coche familiar. Como era de madera,
lo barnizaban y quedaba de color claro, de ahí el nombre de rubias. Luego se siguieron, incluso en coches de chapa se le ponían imitaciones a madera y se siguió usando ese nombre mucho tiempo. También recuerdo a mi madre siempre que se refería a un coche de este tipo decía, mira, una rubia. La sardina. Otro caso de parecido razonable, porque si miras a este hispano-suiza, Alfonso XIII, de 1914, lo miras y lo ves estrechito, afilado, con carrocería de aluminio pulido de color gris. Bueno, realmente es que parece una sardina. Soplillo. El Renault Super 5 GT Turbo es un mito. Recordáis que llevaba un enorme cartel en la luna trasera que ponía turbo, que mucha gente no, algunos usuarios, cambiaban el orden de las letras para que en vez de turbo pusiera bruto. Bueno, la verdad es que es bastante apropiado. Lo de soplillo, este mote que le conoce mucha gente todavía hoy, hace referencia obviamente al turbo. Tiburón. Mucho de ese, mucha diosa, pero en España todo el mundo conoce este coche como tiburón. Bueno, y fuera de España. Os recuerdo, digo lo de diosa porque DS en francés se pronuncia DS, que se pronuncia exactamente igual que diosa. Zapatilla. Un apodo que curiosamente comparten dos coches que no pueden ser más diferentes. Uno es el modesto B-Scooter y otro el espectacular Jaguar E-Type, el descapotable. Pero vamos, en cualquier caso, son muy merecidos. Os invito a una reflexión. ¿Os dais cuenta que los coches actuales prácticamente ninguno tiene un mote, pues un apodo cariñoso? Bueno, y es que yo creo que son los coches diferentes, son los coches que destacan y los coches que consiguen el cariño del público, los que al final pues se les llama con un apodo cariñoso. Bueno, hasta ahí puedo leer. Sacad vuestras propias conclusiones. El vídeo de hoy me lo pone difícil, pero voy a elegir el coche huevo o el huevito. ¿Por qué? Porque confieso que ese coche me hacía gracia, de hecho tengo una lámina colgada en casa de ese coche, pero cuando lo probé, bueno, la verdad es que me pareció impresionante. Y por cierto, creo que es un coche que también se va a reeditar. Ramón nos pregunta si un 8,5 es un buen coche para coleccionar y sobre todo si vale la pena pues, buscar un especial. La respuesta es muy clara, vale la pena. La diferencia entre el normal y el especial era mucha. No solo las llantas, que en el especial tienen agujeritos, sino sobre todo que el normal, que fue el que yo tuve, tenía 4 tambores, el especial tenía discos delante y sobre todo el motor especial, bueno, pues era un motor que subía de vueltas. Realmente era el motor previo al del SEAT 127, un motor que subía de vueltas con mucha alegría. Aparte de retoques cosméticos, yo creo que si encuentras un especial, aunque te cueste algo más, merece la pena. Samuel me hace una pregunta que en el fondo ya está respondida, porque me pregunta si el apelativo zapatilla se refiere al B-Scooter o al Jaguar. Bueno, como has visto, se refiere a los dos indistintamente. Lo que pasa es que yo creo que, como el B-Scooter es más antiguo, pues nos acordamos más cuando hablamos del coche zapatilla del Jaguar. Llegamos a lo que yo llamo consejos, porque hay un coche que a mí particularmente me encanta, el Plymouth Roadrunner, que toma el nombre de unos dibujos animados que a mí me encantaban, que en España se llamaron Correcaminos. Os cuento todo esto porque en nuestra web, Luis Alberto Izquierdo hace un reportaje sobre este coche que vale la pena. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué famoso piloto de motos llevaba en su carenado el dorsal número 0? Bueno, pues el grandísimo Phil Reed, el que todo el mundo llamaba y se sigue llamando el príncipe de la velocidad. Y uno de los primeros pilotos que dieron problemas por las órdenes de equipo que, por cierto, ahora tan de moda están, no sé si están de moda o no deberían estarlo, en MotoGP. Y bueno, y ya sabéis que hay un área de socios. En esta área de socios la hicimos porque hay vídeos que honestamente no me atrevo a hacer en abierto. Por ejemplo, el último que hemos grabado, que por cierto felicito a Rodrigo, hizo un trabajo fantástico, que es bueno, una confesión, que os confieso 5 veces que he llorado por temas referentes al motorsport, por otros temas. Y está viendo películas, por cierto, que Rafa Nadal también confiesa que es muy llorón y que llora viendo películas. No soy el único. Pero gana mucho más que tú. Hombre, gana mucho más que yo, eso desde luego. Pues, vamos, es que si yo ganara eso lloraría por las esquinas. Pero bueno, la verdad es que estos vídeos pues solo me atrevo a hacerlos en el área de miembros, que os recuerdo que es
de pago, pero son 0,99 euros al mes. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, lo más importante, daros las gracias por seguirnos, por aguantarnos y desear veros muy pronto en nuestro garaje hermético.